Hola, buenas tardes, hermanas. Aquí ya puntualazas para iniciar nuestra reunión de mujeres en acción de la Iglesia Bautista Peninsular. Pues el tiempo ha pasado volando. Ya hace un mes que tuvimos nuestra primera reunión por estos medios electrónicos y con la tecnología. Y bueno, prácticamente fueron como un mes, 5 semanas más o menos lo que pasó. El tiempo vuela y bueno, pues aquí estamos. Según mis números, y si Pitágoras no miente, ya llevamos 55 días de estar desde casa, desde que estamos con el distanciamiento social, que nos ha servido, yo creo que para muchas cosas nos ha servido este distanciamiento social. Sin embargo, bueno, primero para acatar las instrucciones de nuestras autoridades, porque es una manera de evitar que se propague el virus. Y realmente, pues hablando un tanto de esta situación, quiero comentar con ustedes que hace 2 semanas pedí que pues nos uniéramos en oración y pedí oración por una hermana y vecina muy querida en Cristo de la Ciudad de México. Ella es Marcelina Pérez. Fue contagiada de COVID. Desafortunadamente perdió la batalla, pero sabemos que ella está descansando en espera de la segunda venida de Cristo. Una situación, pues a todas luces, que a todos nos tomó por sorpresa, porque ella me comentaba mi mami, con quien hablé, que pues había respetado el estar en casa, no salía. La única persona que salía era su hija, que es una mujer como de unos 42, 43 años. Ella se encargaba de las compras y eso, pero resultó que tenía COVID, lo contrajo y era asintomática. Entonces, pues nunca se manifestó en su hija y la contagió a la mamá y empezó todo el proceso como si fuera pues un resfriado. No le dieron mucha importancia. Digo, no importancia porque pues empezó con el resfriado y en unas cuantas horas o al día siguiente inmediatamente ya empezó con la insuficiencia respiratoria y pues todo el padecimiento que los que ven yo le digo la novela de las 7 de la noche del señor Gatell, pues fueron a ver en qué hospital la podían recibir. Finalmente la recibieron en uno y pues no le hicieron nada. En 2 días ella pidió su alta y le dieron el alta y la mandaron a su casa y fue ahí donde pues afortunadamente falleció dentro de su casa. Y bueno, hoy pido oración para Elvia, que es su hija, quien está pues en ese proceso de duelo, ¿no? En este proceso de duelo, porque si bien fue una sorpresa, ¿no? El que haya pasado esta situación. Y por eso, hermanas, yo las quiero invitar, las quiero exhortar a que realmente sigamos las instrucciones de las autoridades, ¿no? O sea, podrá ser exageración, podemos decir, ay, yo no conozco, pero cuando ya ves que cada día son más casos cercanos los que tienes que están pasando o que han pasado o que están pasando por una situación así, pues sí es algo para que nos pongamos a reflexionar y nos pongamos a seguir las instrucciones y a obedecer, ¿no? Porque como hijos de Dios es importante que obedezcamos. Pero bueno, pues pasando a otra cosa, yo estoy con el gusto de estar nuevamente con ustedes. Ya me voy familiarizando más con esta cosa de la tecnología y bueno, pues aquí estamos. Vamos a ponernos en oración para pedirle a Dios que nos guíe, que abra nuestros corazones y que la palabra que tenga para el día de hoy, para cada una de nosotras, sea de bendición y sea de solidaridad y podamos estar fuertes en los siguientes días, porque se ve que vamos a estar pues una temporada desde nuestra casa, desde nuestros hogares y realmente para mí ha sido una experiencia maravillosa el estar compartiendo aquí desde casa y con ustedes. Pues bueno, hermana Efi, yo sé que está por ahí y pues vamos a ponernos en oración. Y gracias Padre, porque nos permites tener esta reunión de manera virtual. Gracias porque la tecnología hace que tu palabra se expanda y se extienda a todo lo largo y todo lo ancho de este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar a la distancia, pero estar unidos, Señor, en tu palabra y en tu santo nombre. Gracias, Padre, porque tú nos permites entender y saber lo que tú quieres al estar
al estar separados, al estar al estar separados o aislados de tantas cosas que están pasando allá afuera. Gracias porque nos tienes salvos y resguardados en nuestra fortaleza que es nuestro hogar. Gracias, Padre Celestial, te pedimos que nos des de tu palabra, que permitas, Padre Santo, que podamos aprender, Señor, y pues bueno, que el tiempo pase como lo ha estado pasando ahorita ya, 5 meses, Señor, de este año y 55 semanas, y estamos hoy en el 5.º mes, Señor, del año. Gracias, Dios, por todo lo que nos das. Cuídanos y protégenos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Guíanos en esta sesión del día de hoy. Pues bien, hermanas, hoy no vamos a hablar de mujeres, más bien porque tengo todas las impresiones de esto, pero me gustaría un tanto, esto sería como un alto en el camino, ¿no? en este momento, y ver lo que está sucediendo en todas partes del mundo. Yo siempre había dicho que lo justo de Dios lo podíamos ver o lo podía yo ver cuando el tiempo, ¿no? Que todos, o sea, ricos, pobres, blancos, morenos, del norte, del sur, del continente europeo, asiático, de todas partes, todos teníamos 24 horas en nuestro día. Y eso, cada quien lo aprovechaba como quisiera, y eso nos permitía de alguna manera administrar y hacer cosas diferentes. Hoy no nada más son las 24 horas las que tenemos todos parejos, sino estamos como humanidad viendo, no sé si padeciendo, pero sí enfrentándonos o dándonos cuenta de lo limitados que somos como seres humanos a nivel humanidad, ¿no? Porque el tener una pandemia, el que todo el mundo esté resguardado en casa, el que no importa si te llames Trump, no importa si te apellidas Aguilera, no importa dónde estés, sino hoy tienes que estar desde tu casa, hoy tienes que cuidarte, y eso es lo más, eso es algo muy importante en este caso. Hoy platicaba con mis hijas, ¿no? Y les decía, me llama mucho la atención que yo digo que a las 7 de la noche empieza el siguiente capítulo de la novela del gobierno. Le toca ser el protagonista al señor Gatell, y los números son diferentes cada día, y si yo la veo, pues no es muy repetitiva, ¿no? De alguna forma. Si prendo las noticias, empiezo a hablar nuevamente, empiezo a escuchar nuevamente de COVID. Si voy al banco por alguna situación, está la parte de COVID. Si entro a Facebook y primera plana me aparece algo de COVID. Si me conecto en Instagram, lo primero que me dice, reglas de COVID. Y COVID por todos lados, y dices, wow, ¿no? Pero también, así como nos están alertando, también nos están diciendo, de alguna manera, hay gente que aparece, ¿no? Celebridades, no celebridades, o gente que quiere ser famosa, ¿no? Donde ten ánimo, y México, porque todos unidos vamos a salir adelante, y todos podemos, y vamos a decretar, y vamos a hacer 1.000.000 de cosas, cuando muchas cosas no están en nuestras manos, y esta situación no está en control de nosotros, sino está en control de nuestro ser, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Sin embargo, o sea, insisto, ¿no? Ahí está la parte de todas las situaciones de desempleo, de enfermedad, de desánimo, de todo tipo de información. Y por el otro lado está la otra parte donde dicen, oye, ten ánimo, entusiasma, haz ejercicio, disfruta, y es demasiada información a veces a las que estamos expuestos, pero vamos a enfocarnos en la palabra, en donde me parece que lo importante es que en estas situaciones, en estas circunstancias, podamos tener ánimo, ¿no? Y cuando tenemos algo que nos saca de nuestro balance, cuando tenemos algo que no nos permite accionar como estábamos acostumbrados a hacerlo, pues decimos, oye, ¿por qué tiene que suceder esto, no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Independientemente de una pérdida, hoy estamos perdiendo de alguna manera
pues tenemos miedo a salir porque no va a estar el bicho por ahí, no digo bicho porque me tocan el virus por ahí se nos vaya a pegar. Hoy no me quiero contagiar, pero tampoco quiero perder mi trabajo, pero también ya vi que fulanito se falleció y está pasando por un duelo. O sea, hay muchas emociones, están todo el mundo a flor de, todas las emociones están a flor de piel, ¿no? Yo les digo que a veces en estos momentos nuestra piel se hace como de cebolla, ¿no? O sea, ustedes, somos amas de casa y a la hora de picar cebolla, pues hay una delgada película, ¿no? De la piel de la cebolla que todo nos duele, ¿no? Que todo nos arde en este caso, ¿no? Pero bueno, pues si bien es cierto, las circunstancias hoy, con toda la información que tenemos, es todo un aprendizaje, es todo una situación fuera de nuestro control y donde no nos queda, y afortunadamente tenemos a nuestro Señor Dios, y es a donde podemos clamar y podemos pedirle que nos ayude. Hoy vamos a hablar, al final es un tanto en la parte de tengamos ánimo, exhortémonos unos a otros, pero todo esto que estamos viviendo, todo esto que está pasando, ¿qué tiene, no? Vayamos a Santiago, al libro de Santiago, versículo 1, capítulo 2, Santiago capítulo 1, versículo 2. Y el título de previo al versículo dice: la sabiduría que viene de Dios. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si bien es cierto, es que nos es muy interesante porque nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened, y cuando termina el verbo en ed, me parece que es un imperativo, ¿no? Tened, no es opcional, sino es como un mandato de parte de Dios. Y dice: por sumo gozo cuando vemos, cuando dije, bueno, esta conexión, ¿qué significa tener, no? Bueno, tener es poseer, puede ser que haya alguna cualidad, yo poseo una cualidad, yo tengo ciertas cosas que son mías, yo tengo una actitud, yo puedo coger, yo puedo sujetar, ¿no? Es un sinónimo, pero aquí el verbo es tener, y es una instrucción de tener, quizás, de tener una cualidad o de poseer una cualidad, y es algo mandatorio, ¿no? De alguna manera. La siguiente palabra que nos dice en este versículo es por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra cuando aquí se utiliza, esta es clase de gramática, la palabra cuando aquí se utiliza como un adverbio, lo que hace que el adverbio es que implica que a pesar de o sí tienes, ¿no? Entonces, aquí la palabra tanto tened y cuando son dos palabras en donde no hay opción. O sea, sí las vamos a tener las pruebas. Cuando estemos en ellas, tenemos que pasarlas, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Entonces aquí es, ¿por qué vamos a tener las pruebas? Porque ¿y cómo me conviene tenerlas? Con gozo. ¿Por qué? Porque este gozo, esta prueba me va a producir paciencia, y no es algo que sea opcional o no sea opcional por parte de nuestro Dios, sino es porque implica que lo tenemos que hacer. Vamos a ver otros versículos en donde nos indica también lo que es la prueba. Vamos a Mateo 5, Mateo 5 del 11 al 12. Dice:
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Wow, entonces aquí también nos está diciendo que las pruebas, que cuando tengamos una prueba y como evidencia vamos a tener que nosotros como cristianos, vamos a ser vituperiados y os digan toda clase de mal contra vosotros, ¿no? Porque por mi causa, por causa de Jesús, porque creemos en Jesús, ¿no? Entonces, este es un primer tipo de prueba y que afortunadamente aquí en México no existe, pero en otros países sí existe, ¿no? O sea, los persiguen a los cristianos, nosotros no, nosotros pasamos otro tipo de pruebas. Otro ejemplo de prueba, si quieren veamos a Juan 16:33, si ya la tienen, bueno, hermano, déjenme la busco. Si ya todas las tienen en su Biblia, hermanas. Porque como que me fue muy rápido. Sí. Amén, ya las tenemos y dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:36. O sea, también lo que estamos viendo es que algo que tenemos garantizado es que vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas cuando por ser cristianos seamos perseguidos, vamos a tener aflicciones porque es parte del estar en el mundo. Pero aquí hay algo maravilloso que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuevamente hay un verbo y hay un verbo que termina en de y es un imperativo, es confiad. Yo he vencido al mundo. Hermanas, estas circunstancias que estamos viviendo hoy, el estar, de alguna manera platicaba con algunas otras personas y me decían, es que yo siento que mi libertad, yo antes salía y entraba. Sí, pero ahorita tenemos que estar resguardados en casa. Ahorita tenemos que seguir las instrucciones que nos dicen las autoridades. No es que hayas perdido tu libertad, es por tu salud, es por la salud de tus hijos, de tu marido, de toda la gente que queremos y amamos, ¿no? Pero Dios está en control y confiar, porque Él ha vencido al mundo, ¿sale? Entonces también tenemos ese tipo de pruebas, ¿no? Las aflicciones. Vamos a Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. Amén, hermanas, ya la tenemos. Aquí hablando, está en el contexto de una esperanza viva y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nuevamente nos indica que aún por un corto periodo de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Y a veces dices, bueno, yo estoy afligida de no poder salir, de no poder hacer muchas cosas. La verdad es que hoy nuestros héroes son los niños chiquitos, ¿no? Los niños que están en kinder, que están en primaria, donde son muy activos, donde están acostumbrados a salir al parque, a tener una cierta actividad, donde hoy los tenemos que resguardar y donde hoy mamá que trabaja o papá que trabaja, que no pueden salir, tienen que estar adentro de sus casas y lidiando con una serie de actividades para que a los niños, ¿no? A los niños que son nuestra bendición, realmente cómo los convencemos, cómo los mantenemos en un estado de actividad para que ellos de alguna forma sean
pasen sin consecuencias estos días de resguardo, de distanciamiento social, ¿no? Dice que es necesario que ser afligidos en diversas pruebas, ¿no? De alguna manera, me parece que el pasar por ciertas pruebas es un proceso, ¿no? Donde Dios nos va probando, donde Dios nos va permitiendo ir adquiriendo una cierta madurez espiritual y un cierto crecimiento, ¿no? O sea, no sé si podamos recordar y a lo mejor si estuviéramos juntas estaríamos compartiendo qué eventos en nuestras vidas nos han puesto hemos tenido alguna prueba, hemos tenido alguna aflicción y cómo Dios, tomadas de la mano de Él, Dios nos ha sacado de esa prueba y hoy tenemos una mejor versión de nosotras mismas y una mejor relación con Dios, ¿no? Que al principio y al final eso es lo que cuenta, ¿no? El tener. Entonces, si somos cristianos, no es para pasarla súper bien, ni para no tener problemas, ni para no tener nada que nos afecte, sino realmente es porque Dios nos prueba y Dios nos quiere maduros para los objetivos que Él tiene con nosotros. Y somos bendecidos, yo pienso, cuando estamos pasando por pruebas. Y gracias a Dios, hoy la humanidad está pasando por pruebas. Y este es un momento para que nosotros, como hijas de Dios, podamos dar testimonio, podamos ver no la energía, ni los mantras, ni los chakras, sino ponernos en oración para poderle decir al mundo y a Dios que estamos obedeciéndolo y poder dar ese testimonio con las personas que nos rodean, ¿no? Eso es algo que me parece es bien, bien importante, que hoy como hijos de Dios tenemos que hacer. Entonces, las pruebas las vamos a tener y las vamos a tener por diferentes circunstancias, ¿no? Número uno, cuando a veces van a ser por situaciones porque tenemos como creyentes, persiguen a los cristianos. Otras veces las vamos a tener para tener la confianza de que Dios está con nosotros. Otras veces las vamos a tener para que tengamos un crecimiento espiritual, ¿no? Vamos a Hebreos 10:34. Hebreos 10:34. Amén, hermanas, ya lo encontramos. Bueno, pues decimos que porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí nos está diciendo el Señor, ¿no? O sea, porque de los presos también nos compadeciste. O sea, en este momento los hebreos no se compadecieron de la gente que estaba presa y también sufrieron despojos de sus bienes, ¿no? Y eso se sufre, ¿no? Cuando tenemos que perder algo, ¿no? Hay mucha gente que está perdiendo hoy el trabajo, hay mucha gente que está teniendo que vender sus pertenencias para poder salir adelante, hay mucha gente que tiene sus negocios y que no están pudiendo tener nada para pagar la renta, el alquiler o a sus empleados y está teniendo que soltar muchas cosas, ¿no? Y también dice, pero de vuestros bienes sufristeis con gozo, o sea, sufrimos el despojo de vuestros bienes, pero también dice que cuando somos despojados sabemos que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Después vamos al 35 y dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Aquí esa es la parte importante. O sea, no importa las circunstancias que estemos viviendo, no importa lo que estemos perdiendo, no importa los duelos que estemos teniendo, sino aquí lo importante es que no dejemos de ver al Creador y que tendremos un gran galardón. Hermana Minerva, eso es muy sencillo, estos son palabras. Sí, estos son palabras, pero son instrucciones que nos da a través de su palabra el Señor Dios, y eso es algo que tenemos que
que ponernos en oración. Y esto es algo que tenemos que, o es importante que no sé si la palabra correcta sea someterse a la voluntad de Dios, pero sí tenemos que estar cerca de Dios, ¿no? Pero todo esto, ¿para qué me sirve, no? O sea, las pruebas, sufrir, qué masoquista. Yo vine a este mundo a ser feliz, a sonreír. No. Es importante que tengamos pruebas, es importante que podamos pasarlas, es importante que a través de pasar por las pruebas y adquirir una madurez espiritual, no dejemos de ver a nuestro Creador. ¿Y para qué va a ser? ¿Y para qué nos va a servir el pasar por? O sea, ya vimos que Dios nos dice que vamos a tener aflicción y vamos a pasar por pruebas. Que no perdamos de vista, porque Él ha vencido, Él ha vencido, y porque nuestra confianza tiende o tendrá un gran galardón. Esas son las bendiciones que tenemos con nuestro Dios, ¿no? Entonces dice, bueno, pero ¿por qué es necesario o para qué me sirven las pruebas? Bueno, pues regresemos nuevamente a nuestro texto, que es Santiago 1:3, ¿no? Decimos que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia no es algo que podamos adquirir ni en la tienda, ni a través de ni a través de los cantos de los yogis, ni a través de un acto de magia, ¿no? De una transacción cualesquiera. No, tampoco se hereda, eso también es cierto. Eso no se hereda, no tiene nada que ver con la genética, ¿no? Ni con la personalidad, ¿no? Es el fruto, la paciencia es el fruto que nace como resultado de una o de varias pruebas, ¿no? Es que yo oro y el Señor no me responde. Es que yo oro y el Señor no me está escuchando. Es que ya no aguanto a mis hijos estar encerrados y es un verdad. Pero ahí estamos y estamos siendo pacientes y estamos ejercitándola. Entre más pruebas tengamos, más pacientes estamos aprendiendo a hacer. Vamos a Romanos 5:3, hermanas. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, estos tiempos de pandemia, estos tiempos que nos sacaron de nuestra línea, ¿no? Donde nos estamos dando cuenta qué tan controladores somos, qué tan abiertos estamos a los cambios, qué tan buena relación tenemos con nuestro Dios, qué tan buena comunicación tenemos con nuestros maridos, con nuestros hijos. Todo eso, esos cambios, esas pruebas, porque de alguna manera lo llegan a hacer, pues son para que podamos tener paciencia, ¿no? Producir la paciencia. Y la paciencia, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, realmente tenemos la esperanza de que Dios está en control, tenemos la esperanza de que todo esto se va a resolver, tenemos la esperanza de que tenemos un mejor galardón que no es en este momento, el aquí y el ahora, sino es con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El convertirse en cristiano no nos libera de las dificultades, ni de que somos de las dificultades, ni de que todo lo tenemos bajo control. No, al contrario, a mí me parece que el ser cristiano nos permite estar en un constante movimiento, porque Dios siempre tiene algo diferente para nosotros. Justo cuando decimos, aquí estoy bien, viene el Señor y nos dice, no, esto es para acá. ¡Ay! Nos tenemos que mover, tenemos que modificar, tenemos que orar, tenemos que aceptar, tenemos que hacer muchas cosas. Pero cuando volteamos y miramos, y volteamos nuestra mirada y vemos lo que Dios nos dijo y lo que hicimos, dices, wow, gracias Señor, porque tú estás en control de mi vida, y si no te hubiera obedecido, no sé qué sería de mí. No sé qué sería de mí si tú no me hubieras perdonado, ¿no? Que hay una canción por ahí que dice eso, ¿no?
Eh, Dios quiere que nosotros también tengamos una cierta madurez. Y la madurez es precisamente eso, ¿no? Cuando estamos sometidos a las pruebas, Dios nos permite que vayamos dejando de gatear, a caminar, a trotar, a correr y a meternos a hacer más cosas, ¿no? Esa es la madurez que Dios nos demanda en la adversidad. A mí me parece que cuando estamos pasando por las pruebas, a veces tenemos tiempos de enojo, de frustración, de confusión, pero en ese momento, cuando nos sentamos y oramos y decimos, Dios mío, no puedo con esto, te lo entrego a ti, en ese momento mi actitud empieza a ser más madura. Y la siguiente prueba, digo, Dios mío, este es nuestro problema, pero pues dime para dónde le muevo, ¿no? Y ya Él se encarga de hacerlo. Pero yo estoy confiada en que Él va definitivamente a hacer las cosas, a tomar el control de las cosas y de las circunstancias, ¿no? Aquí nos dice que tengamos gozo, ¿no? Realmente el tener el gozo es que, oye, ¿qué te pasa? Acaba de fallecer mi hermana, o sea, me quedé sin trabajo, no sé, no es ese el gozo, sino tenemos que estar con la confianza, no de estarnos carcajeando, no, eso es entusiasmo, no, sino estamos en el gozo porque sabemos que Dios tiene el control y que Dios va a abrir otra puerta, que Dios nos va a ayudar a hacer las cosas de una manera diferentes, ¿no? Si la personalidad de nosotros como seres humanos, pues de alguna manera nos va a hacer más que agradecer, decir, oye, soy cristiano y tú me estás mandando estas pruebas, ¿qué pasó, Señor? ¿No? Entonces somos más dados tenemos una actitud más de merecer que de dar, y creo que al momento de ir avanzando en la madurez cristiana, podemos ir entendiendo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Someterse a una prueba es comprobar lo genuino, ¿no? Tú tienes un cheque, un billete, y les pasan una tinta y ven que bien si es bueno o es falso, ¿no? Realmente eso es lo que también implica el pasar por pruebas, ¿no? Hasta donde nosotros estamos genuinamente en esa relación con Dios, somos probados y en esa prueba vamos a salir brillantes y vamos a salir victoriosos, no por nuestras fuerzas, no porque nosotros lo estemos mereciendo, sino porque Dios es el que nos está dando ese control. Dice que la fe es algo que hemos aprendido en los últimos años, ¿no? Que la fe es algo que tenemos que ejercitar, y esa fe, pues de alguna manera permite, ¿no? Es como la gasolina y el auto, ¿no? O sea, la fe y la paciencia se van ejercitando precisamente para ir creciendo en esa madurez que Dios nos permite, ¿no? Tenemos que resistir a las pruebas, pero resistir no es pelear, combatir o estar en contra de las pruebas, sino resistir es estar en la parte espiritual, ¿no? Estar de alguna manera fortalecidos en el Espíritu Santo, en oración y en ayuno en algunos casos, precisamente para poder estar fuertes, para poder resistir esa prueba, porque sabemos que Dios está con nosotros, ¿no? O sea, tenemos que tener firmeza y valor y para poder salir adelante en las pruebas. Y me parece que cuando nosotros nos rendimos delante de nuestro Señor, cuando estamos teniendo alguna prueba, es importante que vamos a poder diferenciar cómo la palabra resistir que tiene el mundo es diferente de la palabra resistir que Dios nos está implicando, ¿no? Porque es más, desde el concepto espiritual o desde la parte espiritual, tú resistes porque sabes que tienes el Espíritu Santo y Dios está contigo. Y no peleas, sino simplemente te dejas llevar por ese amor que Dios te da. Y en el mundo
resistir es pelear, ¿no? Es estar en contra de... No, no, es diferente los conceptos que manejamos, dice. También dice Santiago, vayamos a Santiago 1:4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Wow. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios quiere que estemos perfectos, sabiendo nuestra condición pecadora de humanos, pero que una vez que aceptamos a Jesucristo, Dios nos quiere de alguna manera en esa perfección, en esa madurez espiritual, ¿no? Sabiendo que dependemos que dependemos en todo momento de esa comunión y de esa comunicación con Cristo, ¿no? Más tengan la paciencia su obra completa, ¿no? Entonces, nos quiere con una cierta madurez y con nuestra fe bien ejercitada, ¿no? Eso es algo que tenemos que hacer, ¿no? Realmente, cuando la obra del Señor está completa, vamos a tener esa perfección espiritual, esa perfección de saber que Dios es el que hace, el que pone, y nosotros somos parte de Él, ¿no? No que somos nosotros dioses, ¿no? Realmente esa es la parte, ¿no? Después vayamos a Colosenses 4:12. Y me encantó este versículo porque dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Gloria a Dios, me encantó porque me llenó de mucha energía, ¿no? Y aquí dije, ¿saben qué, hermanas? Las saludo, están en mis oraciones y pido mucho a Dios que estemos firmes, completos en todo lo que Dios quiere. ¡Wow! ¡Qué entusiasmo tener esa certeza! Y qué maravilla de tener esta certeza de que como hijos de Dios nos podamos presentar y podamos ir a la iglesia en breve, no quiere decir que mañana, en breve las autoridades dirán, pero cuando nos veamos o cuando estemos en oración, decir, lo saludo, o a nuestro vecino, te saludo y estás en mis oraciones, vecino. Dices, wow, ¿no? A través de las pruebas y de la oración podemos estar firmes y perfectos y completos. Gloria a Dios, porque las pruebas nos ayudan a eso. Y hermanas, la salud a Minerva están en mis oraciones. Wow, yo realmente me encantó, realmente me encantó, me entusiasmó muchísimo este versículo porque es a través de las pruebas donde estamos desarrollando nuestra madurez a la altura de lo que Dios quiere para ser semejantes a Cristo, ¿no? Y eso es algo que es parte de nuestro proceso de ser cristianos, ¿no? No somos cristianos y ya por el hecho de decirlo y de decirlo hasta ahí queda, ¿no? Es todo un proceso donde tenemos que de alguna manera ir manteniendo esa relación, y la relación es a través de la oración, a través de la congregación, a través de obedecer a nuestro Señor Jesucristo y de que todos los días nuestra vida la pongamos delante de Él, ¿no? Y si en situaciones como las que hoy estamos viviendo, donde dices, no, hermana, es que tú no sabes lo que es estar en casa, hacer la comida, trabajar, atender a los niños, atender al esposo, y todo eso se complica, ¿no? O no tengo trabajo, o no me está, o sea, no sé, cualesquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo en este momento como consecuencia de este cambio de vida que
que por nosotros solos no lo íbamos a hacer, sino era necesario que estuviéramos desde casa para empezarnos a dar cuenta de las cosas que hemos dejado y las cosas que tenemos que volver a hacer, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos? O sea, hay veces que no estoy cansada, estoy desgastada, no tengo energía. ¿Cómo podemos tener ánimo y salir adelante en las pruebas? Pues bueno, nuevamente vayamos a Santiago 1:5 y es algo bien sencillo. La verdad es que dije yo, wow, Dios mío, nada más con esto. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, si yo en esta prueba, mi paciencia, y no estoy entendiendo, no estoy desarrollando y no estoy entendiendo sabiamente lo que Dios quiere, pues hay que pedirle sabiduría. ¿Quién fue el que pidió sabiduría? Fue lo primero y fue algo que le dio abundantemente el Señor. Bueno, Primera de Reyes 3, 9, 10. Vamos a Primera de Reyes. Para pasar estas pruebas necesitamos pedirle a Dios esa parte de la sabiduría, no más pruebas, o paciencia, porque nos van a dar más pruebas, hermanas. Sino vamos, Primera de Reyes 3. Es el capítulo donde Salomón pide sabiduría y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. ¿Cuántas de nosotros estamos en estos momentos más bien pidiendo paciencia energía para esto, trabajo, sino más bien sabiduría para saber cómo Dios quiere que enfrentemos esta nueva situación? No sé si sea buena o sea mala, desconozco lo que cada uno estemos viviendo, pero es una situación diferente que nos está permitiendo darnos cuenta que nuestro Dios está en control, que hay cosas que por más que hayamos planeado mis objetivos de 2020, ¿qué creen, hermanas? En 3 meses se fueron, pero que sí, por el bote de la basura, ¿no? O sea, realmente tenemos que entender que Dios tiene mejores planes para nosotros, y hoy estamos disfrutando de nuestros hogares, de nuestros esposos, de nuestros hijos. A veces es todo un reto, seguramente que sí, no quiero pensar que nunca es sencillo, pero sí es así. Dice que cuando Dios concede un don, no nos lo da de a poquito, nos los da de manera abundante y sin reproche, ¿no? Y volvamos nuevamente a Santiago 1, versículos 6, 7 y 8. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Tenemos que pedir por fe. Entonces, retomando, hermanas, estos momentos, vamos a padecer pruebas de todo tipo, por el simple hecho de ser cristianos, por el simple hecho de ser personas y de tener y convivir con nuestros alrededores. Tendremos aflicciones, tendremos pruebas, pero tenemos que confiar porque Jesús ha vencido. ¿Y cómo voy a confiar? ¿Cómo puedo hacer yo que pueda desarrollar esta paciencia? La paciencia no es algo que tú vayas a desarrollar por sí solo. La paciencia es algo que a través de las pruebas vas a ir ejercitando y vas a ir creciendo y madurando espiritualmente. Lo que sí es importante que le pidamos a Dios es la sabiduría para poder atender y entender que a través de esta prueba, ¿qué quiere Él de nosotros? Y una vez que entendamos lo que Él quiere de nosotros, entonces sí poderle pedir para que podamos recibir. Pero también es importante que tengamos y establezcamos esa relación y esa comunicación con Él todos los días y en todo momento. Con nuestros hijos, ahora que estamos en casa, podemos hacer muchas actividades con nuestros hijos precisamente para
seguir sembrando esa semillita en ellos, porque los tiempos no van a cambiar, hermanos. Los tiempos van a ser, cada determinado periodo va a ser mucho más difícil. Y va a ser más difícil para la gente que no conoce a Dios, para la gente que no tiene esa relación personal con Dios. Yo las exhorto, las invito a que podamos ponernos en oración para precisamente pedirle a Dios que nos fortalezca, que nos ayude a ser esas mujeres que debemos de estar en nuestra casa cuidando no en el sentido de lavar platos y eso, sino estando al pendiente de todo lo que implica nuestros hijos, su carácter, su valentía, su relación personal con Dios, porque hoy la gente que no tiene esa relación personal con Dios, de alguna manera es la que está sufriendo, es la que está padeciendo, es la que está en una situación emocional diferente. Y quizás a nosotros también como cristianos, o sea, quizás siendo honesta, yo como cristiana puedo decir, ¿sabes qué? Sí, me encanta estar en mi casa, pero la verdad es que yo prefiero estar afuera, entrar y salir, y el estar encerrada así como que no pasa nada, hermanos. La verdad es que no pasa nada porque Dios está con nosotros, y eso es algo que tenemos que voltear a ver, y no como una palabrería, sino realmente vivirlo. Y estas pruebas, realmente Dios está en control de todo. Hermanos, pues bueno, esto prácticamente es la conclusión. O sea, es importante que pidamos a Dios, como lo hizo Salomón, y pues bueno, veamos que así sea, para que sea agradable, ¿no? Pedirle esa sabiduría para entender qué es lo que tenemos que aprender durante las pruebas y durante las aflicciones, porque a veces nada más nos encerramos en el por qué a mí, para qué a mí, y no preguntamos a Dios, y a veces pensamos que Él no nos está escuchando. Vamos a Primera de Juan 5:14, ya para concluir. Primera de Juan 5:14. El conocimiento de la vida eterna, dice 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, hermanas, pidamos las cosas conforme a la voluntad de Dios y podamos saber que Él nos va a escuchar. Y si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pidamos con fe, pidamos esa sabiduría para que Él nos pueda guiar y entender, y nosotros podemos entender, pero hay que estar abiertos de corazón. Eso es mi mensaje. Estas pruebas que nos sirvan para seguir ejercitando la paciencia, estas pruebas que nos sirvan para pedir y clamarle a Dios sabiduría, estas pruebas que nos sirvan para seguir teniendo esa confianza en nuestro Dios y para poder seguir pidiendo con fe, para que podamos estar en nuestra casa, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia, y poder alabar y estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanas. Pedamos a Dios para que el próximo mes de junio podamos vernos, podamos tomarnos un cafecito, podamos platicar nuestras anécdotas, que siempre nos pasan cosas, bueno, a veces a mí más que nadie, pero las extraño mucho. Somos personas, somos seres humanos, y el contacto social es muy importante. Entonces, esta sana distancia es todo, ha sido todo y será todo un reto y todo un aprendizaje que Dios nos tiene que mostrar a cada una de nosotras realmente. Les agradezco mucho el que se hayan conectado. Las quiero mucho, están en mis oraciones, y Dios las bendiga. Muchísimas gracias por estar, por atender, y pues en un mes nos vemos. Voy a ver si puedo subir algo a mediados de a finales o una semana antes de que termine,
algún tema en específico que Dios ponga en mi corazón. La verdad es que me parece que hoy más que nunca la tecnología es algo que nos puede ayudar a crecer espiritualmente muchísimo más. Y pues bueno, gloria a Dios por todo. Hermanas, pues, hagamos una oración para cerrar esta reunión. Bendito Padre, te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias, mi Dios, porque cada vez que a ti clamo, tú siempre me respondes, Señor. Te pido y te doy gracias por cada una de las hermanas que están aquí en la Iglesia Bautista Peninsular, las mujeres en acción, Señor. Te pido que nos permitas, Señor, ser verbo, actuar, Señor, en todos los ámbitos de los que tú quieres que nosotros actuemos, Señor. Te doy gracias por el mensaje que nos has dado y te pido que nos cuides y nos permitas dar testimonio con la gente que nos rodea y en nuestras casas, con nuestros hijos, con los maridos, Señor. Podamos crecer, seguir creciendo y seguir madurando, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, Dios las bendiga. Les mando un abrazo y muchos saludos.